El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de la Florida, una hermosa ciudad llamada Kissimmee. Ahí estamos, transmitiendo como siempre para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos llegando a muchas partes del mundo, nos han escrito, nos han hecho muchas preguntas. Nos han dado información acerca de cómo estamos, maestro, aprendiendo a través de estos estudios que usted está sacando por la web, por YouTube, principalmente por YouTube. Estamos tratando un tema acerca de lo que es la santidad genuina, desarrollando un tema acerca de lo que es la santidad genuina. Nos toca hoy, este es el número 18, hablar acerca de la obediencia en relación a la genuina santidad. Porque esto no es obedecer, sino cuáles son los motivos que me conducen a la obediencia. Okay. Vamos a entrar en esto. La obediencia en relación a la genuina santidad. Vamos a ver la obediencia para conducirnos a una santidad genuina. Tiene sus motivos y sus razones. Acuérdense que en Dios todas las cosas se centran en el motivo y en una razón. Pero antes de dar dichos motivos y razones, voy a presentar algunas características en relación a la obediencia. Muy importante, y quiero que usted me preste muchísima atención, porque usted tiene que ubicarse en qué tipo de obediencia usted está y en qué forma de obedecer usted está. Hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Preste atención, hay dos tipos, esto no se lo olvide, de obediencia y dos formas de obedecer. Uno de estos tipos de obediencia y una de estas formas de obedecer desagrada totalmente a Dios. Por eso es importante entrar en el tema, que usted pueda conocer, ¿dónde estoy yo parado? ¿Cuál es mi ubicación? ¿Cuáles son mis motivos, mis razones para ser santo? Repito, hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Pasemos a definir cada una de ellas. Los dos tipos de obediencia son obediencia por persuasión. Observe el término persuasión, que es donde se deriva el término persuadir. Y la obediencia por opresión. Observe este término opresión. ¿Okay? Vamos a definirlas cada una de ellas y vamos a identificar cuál es la que agrada a Dios y cuál es la que desagrada a Dios. Vamos a ver en cuál de las dos está la iglesia actualmente o algunos creyentes. La mayoría de los creyentes están en una obediencia. Cuando usted analiza bien la condición de la iglesia, la mayoría de los creyentes, no son todos, pero los hay, está en un tipo de obediencia que no agrada a Dios y una forma de obediencia que no agrada a Dios. Vamos a ver la obediencia por persuasión. Persuadir, este término, persuadir del griego peito, P-E-I-T-H-O, peito, que en el ámbito positivo significa enamorarte, induciendo un cambio en la manera de pensar en contraste a la desobediencia. Cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir, observa el término el persuadir en relación a Dios es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor, según Hechos 13:43, Hechos 19:8, Hechos 21:14. Estas fueron las palabras que le dijo el rey Agripa a Pablo cuando estaba dando su defensa en frente a él.
Eso está escrito en Hechos, el capítulo 26, versos 27-28. Dice, y cree, oh rey Agripa, los profetas. Yo sé que cree, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, ahí está el término, me persuades a ser cristiano. El persuadir está muy lejos y en total contraste con la manipulación, la intimidación, el control. Ya cuando hay manipulación, intimidación y control y la gente hace esto por este tipo de flagelos o de acciones o razones, ya no se puede decir que ese creyente está en una verdadera santidad que agrada a Dios, que es la santidad genuina. El persuadir está muy lejos y en total contraste con la manipulación, la intimidación, el control. Estos son factores que manipular, intimidar y controlar son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son áreas en las que se mueve el ocultismo. De Dios procede el persuadir, el persuade en amor. El estar persuadido, no, negativamente no. El estar persuadido no es un convencimiento intelectual, almático, emocional. Es una intuición en el espíritu renacido. Es aquello que te convence internamente que lo que está presente en dichos, en hechos o en registro o en pensamiento es una verdad absoluta que no está sujeta a cambio, ni se devalúa, no es endeble, no caduca, no mengua, es lo que se sostiene por sí mismo. El propósito de Dios en la persuasión es hacerte o hacernos sentir seguro de su demanda para que entres o entremos en la etapa de la sumisión, llevándonos a la sujeción para que haya la entrega de la voluntad y pases a la verdadera obediencia. ¿Y es esto? Que la obediencia por persuasión, que es la que le agrada al Eterno, obediencia que emana de un corazón enamorado, contristo y humillado totalmente a la presencia del Dios eterno. Entonces, cuando entramos en este tipo de obediencias, persuadido de las verdades del reino eterno, enamorado de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Eterno, pasamos a ser hijos de complacencia o de contentamiento, agradando a Dios, que es uno de los más altos niveles de adoración para Él. O sea que Dios desea, o el deseo de Dios, es que lleguemos a una altura de complacencia tal como lo tuvo de su Hijo Jesús, según lo que está escrito en Mateo 3:17 y Mateo 17:5, cuando digo este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Tenemos obediencia por opresión. Observe el término oprimir, que está muy lejos y muy contraste a lo que es persuadir. Oprimir, persuadir y oprimir totalmente están lejos. De Dios no espere la opresión para que tú obedezcas. Dios no manipula, no intimida, no controla. Dios persuade en amor. O sea, el oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar, dominar en una forma descarada. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándola y sometiéndola a hacer algo en contra de su voluntad. El control en relación a la opresión es algo semejante a la adicción que te conduce a hacer algo en contra de la voluntad causando remordimiento. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva, no persuasiva, sino opresiva, está muy lejos de su carácter. Y es lo que a mí me duele como maestro, porque conozco las verdades del reino en relación a la obediencia, que un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, cohibidos del pecado por temor de ir al infierno y de perder el cielo.
indica que si no hubiera cielo y no existiera el infierno, no hay razones que lo mantengan en santidad. Los que lo mantienen en santidad es los intimidados que se sienten por causa de lo que van a perder. O sea que el intimidar en relación a la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos ni de sus mejores motivaciones. Ahora, lo duro del caso y la ironía de esto es que Cristo nos hizo libres y nosotros, algunos, no son todos, pero los hay, como ministros atamos y hacemos esclavos a nuestros feligreses a una santidad forzada que está en contra del carácter de Dios y en parte una voluntad intrínseca. Cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad que no es genuina, una santidad fingida. Mire, yo siempre lo he dicho, que la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación en relación a la vida eterna no se pierde. Si después de tener dicha información entra en el terreno del libertinaje y simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer, punto. O sea, yo le digo a una persona, mira, la salvación no se pierde. Vino un ángel del cielo y dijo que no había cielo ni había infierno, olvídate de eso. Y por la información que le da, entras en el terreno del libertinaje, pues simple y llanamente lo que está manifestando es lo que siempre ha querido hacer. Entonces, de estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades. O no ha nacido de nuevo, o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, que el persistir en el pecado, después de ser libre de su condición, es no tener una conciencia de mentalidad de reino, es no tener una conciencia ni mentalidad de reino, es no tener sentido de traslado. El apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 1, verso 13-14, dejó escrito, dice, cito, el cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Pablo dice que los que han entendido esta verdad en relación al reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, no tomarán la libertad en la gracia para el pecado. Fíjense lo que dice en Gálatas 5:3, cito, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero en Romanos 6, el capítulo 6, verso 1 al 12, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero en Romanos 6, 12, 14, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, vamos a tratar las formas de obedecer. Ya hablamos de los tipos, por persuasión y por opresión. Una es de Dios, otra no le pertenece a Dios. Y ahora vamos a hablar las formas de obedecer. Primero, tenemos la obediencia por resignación. Resignación, cosa que desagrada a Dios. Obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que no nace de un estado de sumisión y sujeción, no es producto del quebrantamiento y la humillación. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Para mayor comprensión daré los conceptos de sumisión y sujeción. Vamos a ver. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción, en caminar en obediencia. Es decir,
La sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia, los buenos deseos que nacen de lo interior del ser y que le conduce a la sujeción tomando una actitud de obediencia. Esa es la sumisión. Pero la sujeción es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. A este acto se le denomina obediencia por resignación. Y de esto dan testimonio las Escrituras. Esto desagrada totalmente a Dios. Dice, volvieron los 70, eso está en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y obedecen, pero no están sumisos. Eso está escrito, no están sumisos. O sea, ahí hay una obediencia por sujeción, pero no hay una sumisión, no hay una humillación, no hay un quebrantamiento, no hay la entrega de la voluntad, no hay una abstinencia, no lo hay. Entonces, las Escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza, ni se complacen en ellos. O sea, la obediencia en la que ellos entraron porque se sujetaron y obedecieron porque salieron del cuerpo, no fue una obediencia por complacencia, porque se complacen en hacerlo, sino que estaban resignados de la autoridad por la cual fueron mandados a salir de los cuerpos, tuvieron que hacerlo, pero no fueron obedientes con complacencia. Hay muchos tipos de creyentes en la iglesia que están en obediencia, pero no lo hacen por complacencia, sino por resignación. Santiago dice, el capítulo 2, verso 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando estás en sumisión, oído esto, cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Entonces, debemos aprender a vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia, que es la obediencia que agrada a Dios. ¿Cuál obediencia? La obediencia por contentamiento. Ahora, mire la obediencia por contentamiento, no por resignación, sino por contentamiento. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite, en la más grande sumisión, sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado dispuesto a la más grande entrega con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Para entrar en la obediencia por persuasión y por contentamiento se debe tener razones que me llevarán a vivir y estar en una santidad genuina agradable a Dios. Razones que a continuación voy a nombrar cada una de ellas. Preste muchísima atención. Mire, preste mucha atención. Nuestra obediencia no debe ser motivada por reprensión ni por recompensa, sino por reconocimiento. Vuelvo a repetir, nuestra obediencia no debe ser motivada por reprensión ni por recompensa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por reprensión, es producto de nuestra intimidación. Si lo hacemos por recompensa, sería producto de nuestro interés. Y si lo hacemos por reconocimiento, emanaría de nuestro amor, honor, agradecimiento y devoción, que es la obediencia que agrada a Dios. Este tipo de obediencia cuando es emanada por reconocimiento, no por reprensión ni por recompensa, sino por reconocimiento. Voy a presentarte
motivos por los cuales debemos nosotros ser santos. Primero, por amor. Yo puedo ahora preguntar, lo hice en una congregación, ¿cuántos aman a Dios? Todo el mundo levantó la mano y muchos dijeron amén, porque esto es automático. ¿Eh? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Levantan la mano y aplauden, grito de júbilo, grito de guerra. Pero cuando nosotros analizamos lo que es verdaderamente el amor de Dios, lo que implica amar a Dios, entonces cuando tenemos que estudiar un poquito y pensar y decir, wow, qué profundo es esta demanda, el amor. Mire, el amor incondicional que emana de Dios, que es el ágape de Dios, que no tiene nada que ver con el filí ni con el ero, sino que es el ágape de Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones como carácter del Espíritu Santo, según Romanos 5:5, Gálatas 5:22. Es la más grande motivación que nos conduce a la más grande expresión de santidad ante un Dios que por naturaleza es santo. Mire, si usted entendiese lo que es el amor, el ágape de Dios, y si es un estudio preciso y conciso, detallado del asunto, que Pablo te lo presenta en primera carta a Corintios, capítulo 13, Pablo te dice 5 características del amor. Te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de hacer. Perdón, y si nosotros estudiásemos lo que es la naturaleza del amor, lo que la Biblia habla en relación al ágape, en contraste al filí, que está plasmado en las escrituras, que en muchas partes usted se lo va a conseguir, usted se va a dar cuenta, wow, que esto no es más de lo mismo. Que el amar es un llamado de Dios, y que si nosotros lo podemos entender, captar, percibir, pues por amor estaríamos dispuestos a perderlo todo y entregarlo todo. Ya le dije, cuando usted va a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, nos muestra la naturaleza del amor. Naturaleza que encierra unos valores intrínsecos que serán parte de todos aquellos que lleguen a tener iluminación de la naturaleza de ese amor. El texto sagrado dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Una de las causas, el por qué se incurre en el pecado en forma descarada, premeditada, con alevosía, es porque no amamos a Dios. Él no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y una de las cosas que las escrituras enseñan es que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, el ágape, cuánto Dios nos ama, entonces cuando somos recíprocos en relación al amor, ese amor que Dios ha derramado en nosotros y ese amor que Dios tiene, el afecto que Dios tiene, ese amor tan grande que es el ágape que Dios tiene por nosotros. Mire, ¿cómo no amar a quien tanto nos amó? Sin nosotros hacerlos, sin nosotros antes amarlo, Él nos amó. Juan el apóstol, en su primera carta, el capítulo 4, verso 10, dijo, cito, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros enviando a su Hijo en propiciación. Observa el término propiciación, por nuestros pecados. Pero si usted va a primera de Juan, el capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación, hablando de Jesús, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando nosotros hacemos un análisis de ese término propiciación, que aquí en este término, propiciación es donde está el sentido de lo que se viene diciendo, del pensamiento de Juan, tanto en primera de Juan, el capítulo 4, verso 10, como en primera de Juan, el capítulo 2, verso 22. Nosotros analizamos los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario,
que se dieron 3 incidentes, que son redención, remisión y propiciación. Entre lo que es redención se dieron 4 tipos de redención, que son agoraxos, agoraxos, lutos y apolutrosis. Los 4 tipos de redención. Se dio lo que es la remisión, que es quitar de para mover, para poner en, que es remitir, es quitar, es extirpar, es ramificar el estado de pecado que estaba en nosotros y lo puso sobre Jesús, y agarró la justicia que estaba en Jesús y lo puso sobre nosotros, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero no quiero quedarme allí porque no es el tema, eso no estoy hablando de justicia, solo propiciación, para que usted entienda el amor, ese amor que Dios sintió por nosotros. Este término propiciación viene de propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto, donde se derramaba la sangre, donde caía la ira de Dios, el fuego de Dios caía y consumía esa sangre. Ese acto de propiciación se daba en el Antiguo Testamento, y cuando eso se acontecía, el pueblo quedaba reconciliado con Dios por un año. Cuando Juan y Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación, el texto en sí dice Cristo es nuestro propiciatorio. O sea, Cristo es la tapa del arca del pacto sobre quien se derramó la sangre, sobre quien cayó la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Por eso el salmista dice, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. Hablando de Jesús, hablando que toda la ira de Dios cayó sobre él. Donde la cruz del Calvario, Dios puso sobre Jesús toda la maldición, todo el pecado. Dios puso sobre su Hijo toda su ira, todo el castigo, las muertes, lo envió al infierno, lugares donde tú deberías estar. Él fue para que tú no estés. Todo lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz del Calvario, lo hizo para no hacerlo contigo. Lo hizo maldición para que tú fueses bendecido. Lo coronó de maldición para que tú fueses coronado de bendición. Lo enfermó para que tú vivieses sano, para totalmente garantizarte la sanidad. Le dio la muerte para que tú tuvieses la vida. Le puso sobre Jesús todo el pecado para que tú vivieses en justicia, totalmente en justicia. Abandonó a su Hijo en la cruz para nunca abandonarte a ti. Todo eso pasó en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Mire, la más grande expresión del amor de Dios está en que no escatimó a su propio Hijo para enviarlo a morir por nosotros. Pablo da testimonio de esta verdad. Dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Ahora, aquí está el secreto en el término escatimar, que es lo que le da el sentido al pasaje, al texto que acabamos de leer. El término escatimar del griego es pheidomai y tiene que ver con renunciar a infligir aquella retribución, mal o pena que fue dispuesto o destinado a un individuo. Eso significa el término escatimar. O sea que Dios en la eternidad pasada decidió herir a su Hijo por amor a la humanidad, y en el momento de esa acción, cuando le tocó ejecutar lo que en la eternidad pasada se determinó por pacto perpetuo entre el conjunto de la deidad, Jehová Dios, Verbo y Espíritu Santo, cuando le tocó en la eternidad presente llevar a cabo todo lo que se determinó en la eternidad pasada, Dios pudo retractarse, pudo hacerlo, decir, espérate, y no llevar a cabo dicho sacrificio. Pero no escatimó. Aquí está el término escatimar, ahí está el valor. No escatimó, por igual decirlo, no renunció, no se retractó, no se negó a sí mismo, no se puso a pensar, ¿valdrá la pena? No lo hizo. Esto significa escatimar. Envió a su Hijo, sin escatimar. Y todo esto emana del amor, del ágape. Envió a su Hijo sin escatimar, a pasar por el Vía Crucis.
el más grande de los sufrimientos por los que un hombre pueda pasar. Colocar el peso del pecado, la maldición, la enfermedad, y condenarlo a las dos muertes, tanto la muerte espiritual y la muerte física. Dios se separa de él en la cruz del Calvario, que es la muerte espiritual, y después viene la muerte física sobre él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo esto se dio por amor. Por amor, el ágape de Dios manifestado. Solo por amor se dio esto. Por amor tuvo compasión, moviéndose a misericordia, manifestando su gracia, perdonándonos nuestros pecados, llevándonos a ser su hijo. Todo esto se dio por amor. Por eso reitero, si entendiéramos, si nos es iluminado en nuestro espíritu o en nuestra alma, como está plasmado en las Escrituras, con el sentido que lo escribieron los apóstoles y aún Jesús, si entendiéramos qué es el amor y lo que implica amar, agotaríamos todos los recursos y dejaríamos todo y lo entregaríamos todo en obediencia, en reciprocidad al amor que Dios Padre derramó sobre y a favor nuestro. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué se necesita el amor para guardar sus mandamientos? Porque todas las oportunidades y las ofertas que Satanás te presenta, la vida y las condiciones de la vida y el mundo que te rodea, se te presenta para incurrir, caer en ellas y desagradar a Dios. Solo fácil vas a decirle no cuando tú entiendas cómo por causa de la desobediencia y cayendo en el pecado tan fácilmente vas a herir el corazón de Dios. Y si tú lo amas, no lo vas a hacer. Pues fácil dice no. No, porque tú amas a Dios. Eso se hace por el ágape. Porque cuando yo no peco por temor de irme al infierno y temor de perder el cielo, ya los motivos no son correctos. Cuando yo no peco por interés, porque por delante hay algunas cositas que si los hago, si yo sé que si yo caigo en el pecado las pierdo, ya hay interés, ya hay una retribución. No peco porque tengo temor de que Dios me deje de bendecir. Ya el motivo no es correcto. Jesús fue claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús expresó en una de sus oraciones el cómo debemos ser recíprocos en el amor que Dios derramó sobre nosotros. En Juan 17, 25, 26 dice, Jesús orando dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, entendiendo, hablando de la población, pero yo te he conocido. Y estos, hablando de sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Ellos ya no entendieron, a ellos se les iluminó esa verdad, ellos están persuadidos de esa verdad. Y les he dado a conocer tu nombre. Tal palabra nombre es tu autoridad, tu señorío, tu paternidad, tu amor, tu cobertura, tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Todo lo que es y lo que está en Dios, tu naturaleza misma, eso significa tu nombre. Y lo daré a conocer aún más, Señor, para que el amor con que me has amado esté en ellos
para que así como tú lo has amado, me has amado a mí, lo has amado a ellos, ellos te amen a ti. Eso está en Juan 17, 25, 26. Pablo, el apóstol, por inspiración del Espíritu, entendió lo recíproco del amor de Dios que debe estar en nosotros y que dicho efecto no nos conduce a una vida de santidad. Una vida de santidad que genuina, que es la que agrada a Dios. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando dice quién nos separará del amor de Cristo, está hablando en forma recíproca. Nada en este mundo puede hacer que Dios me ame menos de lo que me ama. Nada en este mundo puede hacer que el amor que Dios siente por mí mengue, caduque. Y nada en este mundo puede hacer que el amor que yo siento por Dios, por mi Padre, por ese ser que me amó tanto, deje de ser. Porque esto aquí es recíproco. ¿Quién nos separará del amor recíproco de Cristo? Tanto el que Él tiene por mí, el que yo tengo por Él. Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. La palabra seguro es persuadido. Esa palabra persuadido es más que un convencimiento intelectual, almático, carnal. El término persuadido allí, que dice, por lo cual estoy seguro, que el término que aparece es persuadido, tiene que ver con un convencimiento en el espíritu, una intuición espiritual, donde te dice que las cosas son así y que nadie te las quita. Tú das la vida por eso, tú mueres, pero no te hacen renegar esa verdad. Dice, por lo cual estoy seguro, persuadido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor, la palabra es ágape, de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada hará que Dios nos ame menos y nada me apartará de ese amor que yo siento por Dios. Esto es algo recíproco. Mire, alguien en relación al amor que tengamos hacia Dios y la práctica del pecado dijo una verdad que me sacudió el espíritu. Cuando lo leí por encima no lo entendí, después le metí la lupa y comprendí el sentir de lo que este hombre o el que escribió esto quiso expresar y plasmar. Dijo esto, cito, ama a Dios con tu corazón, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y luego haz lo que quieras. Vuelvo a repetir, ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y luego haz lo que quieras. Lo leí por encima. Tuve que leerlo varias veces, que este hombre quiere decir, lo entendí. Se me prendió el bombillo, el espíritu me hizo entender el pensamiento. ¡Ping! Ya. El control saludable para no ofender a Dios con el pecado está expresado en la primera frase. Ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero la libertad para vivir en gracia está expresado en la segunda. Y luego haz lo que quieras. ¿Por qué dice eso, maestro? Así, oiga, si tú amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, vas a ser selectivo en la libertad que se te dio para vivir, en hacer las cosas que le agradan a Dios
y aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Así de sencillo. Todo es por amor. Se lo voy a decir de otra forma. En un supuesto que a usted se le ilumine por el Espíritu que la salvación no se pierde, independientemente de la condición en la que usted esté. En un supuesto que a usted se le ilumine por el Espíritu que la salvación no se pierde, independientemente de la condición en la que estés. Oído. Dos cosas pasarían en su vida. En primer lugar, entrarías en una conciencia de libertad para ser santo y vivir consagrado para Dios. O en segundo lugar, entrarías en un libertinaje para pecar. Lo primero lo harías por amor. Lo segundo demostraría que usted estaba en el asunto por reprensión, bajo una intimidación, y por retribución, esto es por interés, que sería una actitud de prostitución delante de la presencia de Dios. Leí un poema que es anónimo, pero bello. Hasta ahora no se sabe quién lo plasmó, pero que tiene mucho que ver con lo que acabo de expresar. Dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, el verte clavado en una cruz escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte. Me mueve tu amor, que en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no viniera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué hermoso poema. Esta es la central de lo que queremos decir, que cuando tú obedeces por amor, esto es todo lo que Dios quiere. Es la más grande motivación de adoración ante la presencia de Dios. Cuando haces las cosas por amor, o cuando dejas de hacer las cosas, porque sabes que ofenden a Dios por amor. Cuando tú haces todo lo que agrada a Dios por amor, pues cueste lo que te cueste, tienes que entregar la vida, lo haces. Y cuando tú dejas de hacer las cosas por amor, así tengas que perder la vida, por amor, es la más grande expresión de adoración. Por amor un Esteban fue apedreado, por amor un Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos en el horno, porque expresaron su más grande expresión de adoración, que es negarse, inclinarse ante dioses ajenos por amor. Según lo escrito por Juan en Apocalipsis, el deseo de Jesús es que volvamos al primer amor, el ágape de Dios. De esto dependen todas las cosas. Vamos a estudiar y analizar el pasaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando de Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre. En el texto de la versión Casero de Reina y Cipriano de Valera dice por amor de mi nombre, pero no dice así, el término amor está agregado. Allí el primer amor no aparece. La primera vez que se expresa el amor no aparece. Dice, y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si hubiese el término amor que agregaron estuviese allí, entonces estaría un contraste con la segunda vez que se nombra el término amor. De modo que dice, y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué primer amor está hablando el que escribe? Vamos a ver. El primer amor que se manifiesta en el mundo de los vivientes es el ágape. Dios manifestó su amor ante el hombre que creó. Cuando hace a la mujer y constituye la unión conyugal, nace el segundo amor, que es el ero, el amor erótico, el sexual. Y a lo que nacen los hijos, reluce el filí, el amor familiar. O sea que del primer amor, que es el ágape, es el de lo que está haciendo mención Jesús a Juan en relación al mensaje de la iglesia de los Efesios. En el encuentro que tuvo Jesús con Pedro cuando resucitó, sus demandas fueron en relación al amor incondicional, el ágape de Dios. Vamos a hacer un estudio del pasaje y tendremos mayor iluminación de lo que estoy expresando. Muchos tradicionalmente han enseñado que Pedro se contrista porque Jesús le pregunta 3 veces ¿me amas? Y con las 3 veces que le pregunta le está recordando las 3 veces que lo negó. Ese es tradicionalmente lo que se ha enseñado. Pero cuando vas al texto sagrado y tomas en cuenta la etimología de los términos que se utilizaron para referirse al amor, te vas a dar cuenta que hay 2 términos allí plasmado según el griego koiné, que uno es agapán, que es un verbo derivado del sustantivo ágape, y el otro es filíes, que es un verbo derivado del sustantivo filí. Cuando tú lees la Biblia en español, nuestras traducciones, dice amor, 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 te amo, me ama, te amo, me ama, pero no define de qué amor está hablando. Cuando hacemos un estudio tomando en cuenta la etimología de los términos, entonces cuando nos vamos a enterar, nos vamos a ver o a dar cuenta y a captar la sustancia que hay en el pasaje, porque esto tiene que ver con cambios de verbos. Fíjese esto. Dice cuando hubieron comido, el texto en el griego koiné dice desayunado. Esto fue muy temprano en la mañana. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El término que utilizó aquí Jesús es agapán, que es un verbo derivado del sustantivo ágapes. O sea, tú me amas incondicionalmente, estás dispuesto a entregarlo todo por mí, Pedro, aún hasta la vida. Estás dispuesto hasta morir por mí. Entonces dice, ¿me amas más que esto? Le respondió Pedro a Jesús, sí Señor, tú sabes que te amo. Pero el término amo allí, ese verbo que es derivado del sustantivo filí, el término que utilizó Pedro fue file, que es la palabra file, que significa yo siento algo por ti. No está hablando del amor, del ágape, del amor incondicional. Está hablando de file. Sin embargo, en nuestra traducción dice te amo, me ama, te amo, pero no se define. Él le dijo, ¿quién es él? Jesús, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Vuelve Jesús a utilizar el término agapán, que es un verbo del sustantivo ágape, un amor incondicional. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, filé. Otra vez, el verbo filé, que es un sustantivo que es un verbo sustantivo filí, que significa yo siento algo por ti. O sea, tengo un afecto. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera vez que Jesús dice me amas, y por esto es que Pedro se contrista. Jesús toma el verbo fileíes, que es el intensivo de fileíes,
Entonces lo que Jesús le dijo fue: Simón, hijo de Jonás, entonces tú me fileíes. O sea, tú sientes algo por mí, tú no me agapam, tú no estás dispuesto a entregarlo todo por mí. Pedro se entristeció, dice el texto. ¿Por qué? Porque Jesús cambia el verbo, toma el verbo fileíes, que tiene que ver con un afecto, con un sentimiento, pero no con una entrega incondicional, producto del ágape de Dios. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas, fileíes, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te filié. Tú sabes que te filé, pero no te agapán. Ahí está. Tú sabes que te filé, pero no te agapán. Jesús le dijo: si me amas, o sea, si me agapán, si tú me amas incondicionalmente, si tú estás dispuesto a entregarlo todo, si tú estás dispuesto a entregar hasta la vida, entonces apacienta mis ovejas. Porque para llevar a cabo todo lo que tenga que ver en relación a Dios y vivir una vida de santidad honrando a Dios, se necesita del ágape de Dios. Eso está en Juan 21, 15, 19. O sea que todo lo que hagamos para Dios debe emanar del amor, o sea, del ágape que tengamos por Él. De lo contrario, nada tendrá sentido para Él. Todo lo que hagamos, incluyendo nuestra vida de santidad, el que nosotros hagamos de nuestra vida, de la santidad, un estilo de vida, tiene que eso emanar primeramente, entre otras razones que voy a continuar en el próximo estudio, tiene que emanar del amor. Si no hay amor, aquí no hay una entrega total. Todo se hace por interés, todo se hace por un beneficio, todo se hace por reprensión, por intimidación, manipulación, control. Todo se hace por retribución, por esperando de que Dios nos bendiga. Mientras más santos somos, más vamos a ser bendecidos. Y tú sabes, aquí hay un interés, aquí hay un espíritu de prostitución moviéndose en todo esto, y eso no es lo que enseñan las Escrituras. La verdadera santidad emana, señores, de un corazón enamorado de Dios, y que cuyo enamoramiento te conduzca a una sumisión, a una sujeción, a una obediencia, producto de un quebrantamiento y un estado de humildad entregado ante la presencia de Dios. Ese es nuestro primer razón por la cual debemos ser santos. En nuestra próxima clase vamos a continuar con el estudio, ¿ok? Bueno, el maestro Briceño se despide, no antes pedir, por favor, oren por mí, todo lo que puedan, no dejen de orar. Estamos pasando unos momentos muy fuertes, estamos en un proceso, pero oren bastante por nosotros, por mi esposa, por mí, por mis hijos. Segundo, compartan este mensaje, no nos dejen de compartir, compártanlo por favor, extiendan este mensaje. Y tercero, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio. Yo no le voy a decir que no sé hacer otra cosa, solamente sé hacer esto, no. Yo soy un profesional, un hombre altamente con títulos universitarios, el cual puedo volverme a lanzar al mercado, a trabajar con mis manos. Pero al hacerlo tendría que abandonar esto. Necesito de todos aquellos que están comprometidos con este ministerio moralmente, que han aprendido este ministerio, que cumplan con los principios bíblicos. Sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra, dice las Escrituras. Aportan una ofrenda para este ministerio, lo necesitamos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está el correo, josén77, bricenoa77 @gmail.com, o llámeme a mi teléfono 786-604-3352 acá de los Estados Unidos, y le daré información en cómo hacerlo. Se despide el maestro Briceños. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.